Audio de mercados de Andbank de martes 9 de agosto de 2022. Mi nombre es Alex Fuste. Hoy me gustaría hablar de un importante desarrollo reciente que ha tenido lugar en el Senado de los Estados Unidos y que puede tener implicaciones en los mercados financieros. Esto tiene que ver con dos leyes que se han aprobado en el Senado. Todavía está pendiente el Congreso, que probablemente ocurra la semana que viene. La primera de las leyes es la denominada la Ley de Reducción de la Inflación y la segunda es la Ley del Cambio Climático, el Climate and Tax Bill. Vamos a empezar con esta segunda. Básicamente, esta ley pretende permitir el aumento del gasto público para el desarrollo de energías alternativas con el fin de dar un impulso a la agenda verde de Joe Biden. La cuestión está en que la ley del cambio climático viene acompañada por una ley de financiación. Y esta ley de financiación consta de 4 puntos. Estos 4 puntos son los que hay que analizar bien. El primer punto tiene que ver con el aumento del pago que las empresas de exploración y perforación tienen que pagar por realizar o desarrollar su actividad en suelo federal. También esta ley prohíbe acumular arrendamientos de estas tierras de suelo federal a precios bajos. En términos prácticos, esto significa que aumenta el precio de adjudicación del suelo federal para la exploración y perforación de $2 por acre a $10 por acre. Y además se aumentan las tasas de regalías en tierra desde el 12,5% del valor de mercado de lo extraído al 16,67%. Esto es lo que tienen que pagar estas empresas, 16,67% de todo lo que extraigan. Bien, no hace falta ser muy inteligente para saber o entender que este aumento tan importante en los costes de perforación y de extracción, que son pasos preliminares del desarrollo de los pozos, pues va a desalentar esta actividad en las principales cuencas no convencionales del país y, por lo tanto, va a provocar por lo menos una sensación de que va a haber menos energía disponible. Ese es el primer punto, un punto que yo considero que en estos momentos, dadas las circunstancias, pues no es bueno, porque en un proceso de transición energética genuina no es aquel que desincentiva la producción fósil en un momento como el actual, sino el que también garantiza un acceso a un precio justo de la energía. Todo lo que no sea eso es una dirección legislativa carente de toda capacidad imaginativa. Al fin y al cabo, hasta un niño de 5 años sabría hacer lo que se denomina una transición energética basada solo en el castigo y en la restricción y en la prohibición de hacer una oferta tradicional, ¿vale? Así que creo que pues esto va a tener un impacto, como ya lo hemos visto, a partir del anuncio de este aumento en los costes de exploración y perforación y extracción en el suelo federal. Pues hemos visto como el petróleo ha pasado de 88,5 a 92,5, nada más y nada menos que un 5% de aumento en 2 días. Y esto entra en contradicción con la otra ley aprobada, que es la Ley de Reducción de la Inflación. Pues parece que no van en el mismo sentido, ¿no? El segundo punto de la Ley de Financiación de esta Ley de Cambio Climático también va a tener un impacto, y es que se ha anunciado un impuesto mínimo del 15% para las empresas. Y esto, como he dicho, pues va a afectar a unas cuantas empresas. Después entraremos en detalle. El tercer punto de la ley de financiación es un nuevo impuesto del 1% para la actividad de buyback, de recompra de acciones. Todo aquel que quiera recomprar acciones pues va a tener que pagar un 1% del valor de mercado de lo que ha comprado. Y el último punto es el tax credit, ¿no? Un crédito fiscal para empresas que produzcan energía limpia. Claro, esto es un menor ingreso fiscal que hay que financiar ¿cómo? Con los 3 puntos anteriores, ¿no? El impuesto del 1% del buyback, 15%, o sea, el aumento del mínimo imponible del 15% a todas las empresas y un aumento del pago a empresas de exploración y extracción en suelo federal. Esto es todo en cuanto a la ley de cambio climático. Después hablaremos de sus impactos directos e indirectos. Y la segunda ley aprobada es la denominada Inflation Reduction Act, o la ley de reducción de inflación. Y bueno, pues aquí en el articulado lo que se puede leer claramente es que se va a intentar controlar la inflación fijando o restringiendo la capacidad de fijar precios de los medicamentos
prescritos por los médicos. Por lo tanto, esto va a afectar pues a las farmacéuticas, ¿no? Bien, consideraciones y valoración. Volviendo a la primera de las leyes, la ley de cambio climático, efectivamente la ley promueve una descarbonización, eso está bien. Los diseñadores de esta ley hablan de que se va a alcanzar nada más y nada menos que una reducción de las emisiones del 50% respecto de los niveles de 2005 y lo vamos a alcanzar en 2030, muy ambicioso. Los expertos, como la consultora Rhodium Group, especialista en cambio climático y en impacto de la legislación climática, auguran unos objetivos más modestos, pero aún y así habría un avance importante. Ellos hablan de que el recorte de emisiones alcanzará entre el 30 y el 44% en 2030. Bien, sin duda son mejores cifras, ya sean la que promueven o la que publicitan los propios legisladores o ya sea la que publicitan los expertos. Son mejores cifras que las estimaciones que teníamos hasta ahora basadas en la legislación actual. Por lo tanto, este nuevo impulso, esta nueva ley, mejora en los objetivos de descarbonización. Antes teníamos unos objetivos del 24 al 30% de reducción con la ley hasta la semana pasada y con esta nueva ley pues esto ha aumentado alrededor de una reducción de las emisiones hasta el 40%. Bien, hasta ahí lo positivo. Cabe recordar que si los demócratas pierden el Senado o el Congreso en las elecciones de segundo término, que creo que tienen lugar en noviembre, pues cuidado porque el resto de políticas climáticas pendientes de la agenda de Biden no saldrán probablemente y eso minaría la agenda verde y su efectividad. Los republicanos hasta ahora no venían desvelando sus planes, pero lo acaban de hacer y hemos visto cómo se están enfocando en corregir los precios de la energía, algo que no tiene nada que ver con algunas de las medidas que han promovido los demócratas, sobre todo las que tienen que ver con el restringir la actividad fósil. La nueva ley, sobre todo la ley de reducción de la inflación, creo que no va a tener impacto, no va a tener efecto y no va a conseguir los objetivos. Primero, la limitación de los precios de medicamentos incide solo sobre el precio de los medicamentos. Y además, esta limitación sobre los precios de los medicamentos no entrará en vigor hasta el 2026. Por tanto, esto va a tener poco impacto en la inflación en el corto plazo. También hemos sabido que la reducción del déficit se ha pospuesto hasta 2027. Por tanto, va a tener poco impacto también en la inflación actual. Y como decía antes, esta ley y las medidas para controlar la inflación no inciden sobre ninguno de los tres grandes focos de la inflación, que son transporte, vivienda y alimentación. Promover energías alternativas está bien, pero probablemente los efectos en el precio y en el coste de la energía no se vayan a ver en el corto plazo. Y sin duda alguna, como he dicho antes, obligar a las empresas energéticas a pagar más por perforar en suelo federal pues va a desincentivar la producción, va a haber menos energía disponible y por lo tanto esto vaya a provocar una tendencia alcista en el precio, como ya se está viendo en el precio de la energía, y justo conseguir lo contrario de lo que se pretende con la ley, que es bajar la inflación, ¿no? Otra observación tiene que ver con ese punto del aumento del 15% como impuesto mínimo de las empresas. Esto va a tener un impacto en las multinacionales norteamericanas, que básicamente todas pagan un impuesto efectivo final claramente inferior del 15%. Es lo que se denominan las Tax Optimized Corporations, ¿no? Que son las mega cap corporations, ¿no? Y por tanto van a ver cómo tienen que aumentar los impuestos justo en un momento en donde están sufriendo o experimentando un aumento en los tipos de interés, que sube su Weighted Average Cost of Capital, o WACC, y justo en un momento en donde sube el salario, que provoca una reducción del ROIC. Y he nombrado estos conceptos, el WACC y el ROIC, Return on Invested Capital, porque la evolución del mercado depende de esta ecuación o de esta relación. Para que la economía y el mercado
tengan un buen tono, es necesario que el ROIC, Return on Invested Capital, sea superior al WACC, Weighted Average Cost of Capital. Bien, pues fíjense ustedes que el aumento de impuestos deteriora el ROIC, el aumento de salarios, como es actualmente, deteriora el ROIC, y el aumento de los tipos de interés aumenta el WACC. Por lo tanto, estamos viendo una descompensación en el sentido negativo en esta relación de estos dos conceptos. Baja el ROIC, sube el WACC y vamos en sentido contrario de donde debiéramos ir para ver un rally sostenido de los mercados. Ante esta situación de deterioro, de empeoramiento del ROIC en relación al coste del capital, pues las empresas pues se van a ver persuadidas, ¿no?, de seguir contratando e invirtiendo al menos a los ritmos actuales, ¿no? Y lo que me lleva a pensar que las dinámicas de PIB pues puedan verse afectadas, ¿no? Es decir, el PIB pueda verse relajado, ¿no? Esto pues me trae a la cabeza pues que quizás haya que poner a un lado pues todas las empresas cíclicas, ¿no? Las cíclicas, el value, y me queda entonces acabar de decidir qué tengo que hacer con el growth, y el growth pues va a depender de la Reserva Federal, y esta es la última consideración que hago y que tiene que ver con la Reserva Federal. La Fed a priori debiera considerar el impacto de este aumento de los impuestos al 15%, y el impacto en el sentido de que deteriora lo que hemos dicho, el ROIC versus el WACC, y que puede afectar a la contratación, pues porque las empresas están desincentivadas ahora a contratar, ¿no? Y de alguna manera relajar la economía. Si la Fed piensa en esos términos, relajará su stance de política monetaria, de subidas de tipos de interés, pero la verdad dudo que tenga esa visión únicamente, porque creo que la Fed también va a considerar algo que se ha aprobado también en el Senado, y es posponer hasta el 2027 la reducción del déficit. Es decir, va a haber un gasto presente, lo que significa que es poco probable que la Reserva Federal cambie su trayectoria de endurecimiento monetario actual. Con lo que la idea del growth también creo que debiera quedar aparcada por un tiempo, pero solo por un tiempo, porque el growth creo que volverá a brillar. ¿Por qué? Miren, y se lo dice alguien que fue un value investor durante muchos años. El growth es un proyecto más que una realidad. El growth, por lo tanto, es una idea más que un hecho del presente. Y esa condición etérea de idea, lejos de restarle valor, sitúa al growth en una clara ventaja. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en donde las ideas valen más que los hechos. Y esto lo puedo demostrar. Hay una frase de la magistral autora francesa Muriel Barbery que me vino a la cabeza el otro día, en la que define muy bien esto que digo. Apunta a la autora que las personas se pueden categorizar en 4 grandes grupos. Los que saben hacer cosas, las hacen. Los que no, enseñan a hacerlas. Los que no saben enseñar, enseñan a los que enseñan. Y los que no saben enseñar a los que enseñan, se meten a políticos. Esto dijo la gran autora y es una gran verdad. Y fíjense cómo en esta supuesta cadena de valor nos desplazamos cada vez más hacia el universo de las ideas. Y es en ese lado de esta cadena de valor en donde las ideas están más presentes y en donde reside el poder. Al fin y al cabo, todos estamos en manos del legislador político, que tiene como único instrumento de trabajo las ideas y las palabras. Vivimos en un mundo, como he dicho, en donde el poder radica en las ideas, y por eso el growth, creo, siempre superará al value. Esta es la agenda doméstica de Joe Biden, en donde hay perdedores, las grandes multinacionales norteamericanas que van a tener que pagar un mínimo del 15%, cuando hasta ahora venían pagando menos. Estoy hablando de las Big Tech. Por ello digo que habría que quizás aparcar el growth por un tiempo, solo por un tiempo. No tengo tan claro lo que puede pasar con las hypergrowth. Estos son los perdedores, y los ganadores pues son pues las energías alternativas y el climate related sectors, o los sectores relacionados con el cambio climático. Estos claramente son los ganadores. Impacto político. Podrían pasar cosas en el ámbito político que provocasen un giro a todo lo que he dicho, ¿no? Y es que realmente los demócratas perdieran ambas cámaras en noviembre. Ahí podríamos ver un cambio en el tono del mercado. Porque, el votante norteamericano vota mirando a su bolsillo.
como en la mayoría de lugares del planeta. Y sabiendo que estas medidas que acaban de anunciar y aprobarse en el Senado harán poco o nada por mejorar ni la inflación y probablemente acaben incluso relajando el PIB, por tanto no harán nada por reactivar la economía, pues los demócratas no ganarán en intención de voto de aquí a las elecciones de noviembre y probablemente, vistas las encuestas, pues van a perder alguna de las cámaras, si no ambas. Si eso ocurre, eso podría, como he dicho, provocar un cambio en el tono del mercado hacia un tono más positivo, pero esto sería en noviembre. Las esperanzas de los demócratas hoy están basadas en que su legislación verde sea percibida como una necesidad a medio y largo plazo, como un coste que hay que pagar, ¿vale? Pero está por ver que la sociedad lo ve así. Y también tienen la esperanza basada en que la FED se las arregle para controlar la inflación sin causar una recesión. Creo que son vanas esperanzas, porque ni la legislación va a conseguir moderar la inflación, ni la legislación va a conseguir reactivar la economía, o al menos que esta salte de manera sustantiva. Así que no creo que ganen en intención de voto y creo que vamos a ver cambios políticos de cara a noviembre que generen también un cambio en el tono del mercado. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.